ser narrativos, nos cuentan una historia, o estos libros pueden ser también de doctrina. Por lo menos si leemos el libro de Romanos, es un libro que nos explica doctrina, o sea, cómo son las cosas en el reino de Dios. Esto es un libro más práctico. Esto es algo así como estamos iniciando años, esto es algo así como la diferencia en que nosotros queremos perder peso y vamos a leer qué es nutrición, cómo se nutre el cuerpo, cuáles son los macronutrientes, cuáles son los micronutrientes. Eso es doctrina, entender todo eso. Santiago es, voy a tener pollo, arroz y brócoli el lunes, pescado, arroz y brócoli el martes y pavo, arroz y brócoli el jueves y así sucesivamente. Es práctico. Nos dice cómo son las cosas, cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y ahora que les explico esto, vamos a comenzar a leer a Santiago. El primer versículo del libro dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, saludos. Esto es la presentación del libro y a quién está escrita el libro. Pero acá vamos a detenernos un poco porque, como les digo, la idea de estas 4 semanas aproximadamente que vamos a estar dedicándole al libro de Santiago es entender realmente lo que ahí dice, ¿verdad? Entonces, este libro está dirigido a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son las 12 tribus de Israel? Santiago le está escribiendo a todo el pueblo de Dios. Recordemos que Israel estaba dividido, fragmentado, y cuando él dice las 12 tribus de Israel, está diciendo a todo el pueblo de Dios. Pero resulta que acontece que cada uno de ustedes y yo somos parte de ese pueblo. Y déjenme, les explico cómo. Vamos a leer, y esta es la tarea que les dije que le iba a dar. Vamos a ir a Gálatas 3, 16 y 29. Como aquí hay mucha información, anoten en su teléfono Gálatas 3, 16 y 29, porque entender esto es clave, ¿verdad? Entonces yo lo voy a leer, lo voy a explicar, pero vayan a sus casas y cuando puedan lean Gálatas 3, 16 al 29. Y dice así, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es una parte solamente, ya que Dios es uno. Entonces la ley es contraria a la promesa de Dios. De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiese dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora ha venido la fe y no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. No hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Esto fue demasiado, yo sé. Yo sé que esto estuvo sumamente largo, yo sé que esto fue muchísimo
Y por eso les dije, agarren papel y lápiz y anótenlo. Porque probablemente después que dije Abraham 2 veces, ya ustedes estaban perdidos. O yo lo hubiese estado por lo menos. Entonces, ¿qué dice todo esto que acabo de leer? Esto es lo que importa, que lo entendamos. ¿Qué dice todo eso? Porque yo estoy diciendo que ustedes todos son hijos de Abraham también, son parte de la promesa. Muchas veces yo les he dicho acá que la historia de la humanidad básicamente es Dios nos creó y tenía una relación personal con nosotros, con Abraham y con Adán y Eva. Él hablaba, lo veían caminando por el Edén. Eso era la relación que Dios tenía. Y esa relación, cuando Dios nos crea a nosotros, Él quería que fuese así de por vida. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios no nos quería crear a nosotros por un periodo de tiempo de 100 años. Él nos quería a nosotros y nos quiere por siempre. Él quiere estar una eternidad con su creación, o sea, nosotros. Pero nosotros le dimos la espalda a Dios, porque no queríamos confiar en la definición de Dios de bien y mal, sino que nosotros queríamos definir por nuestros propios medios bien y mal, dándole la espalda a Dios. Cuando esto pasa, hay una separación entre Dios y nosotros. Nadie puede ahora ver a Dios caminando por el Edén, porque ni siquiera estamos en un Edén. Cuando vemos el mundo que nos rodea, nos damos cuenta que esto no es un Edén, nos damos cuenta que a veces clamamos y decimos, ¿dónde estás? Y nos damos cuenta que las cosas son difíciles, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando vio que nadie le conocía y el caos que había, porque la Biblia nos describe que en el momento en que todos le dieron la espalda a Dios, era caos tras caos tras caos, muertes, asesinatos, todo lo malo. Nadie pensaba en nada bueno para ninguno, ¿verdad? Entonces, Dios escoge a un hombre y lo prueba, Abraham. Y a él le da una promesa. Y la promesa es que él va a tener una descendencia que va a ser como las estrellas en el cielo, ¿verdad? Va a ser diferente. Eso es un grupo de gente nueva. Pero ¿qué pasa? En el momento que él le promete eso a Abraham y el momento que llega Jesucristo, hay un lapso de tiempo grande. Lo que este versículo nos está diciendo es, bueno, miren, Dios le prometió a Abraham que a través de él iba a haber algo nuevo, ¿verdad? Pero se necesitó tiempo para que eso llegara y esa ley, lo que nosotros llamamos toda la ley del Antiguo Testamento, se tuvo que dar porque el corazón de ustedes era tan malo que todo lo que hacían era transgredir a los demás. Entonces, por eso está la ley. La ley no vuelve a nadie bueno. La ley solamente nos acusa y nos deja saber lo malo que somos. Pero cuando llega Jesucristo, somos completamente nuevos. Somos una criatura nueva. Ahora somos hijos de Dios. Somos parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ustedes y yo somos una promesa. Dios le dijo a Abraham, un día tú vas a tener un hijo que se va a llamar Javier Gutiérrez, que va a olvidar todo, pero su corazón me va a pertenecer a mí. Esa es una promesa y lo mismo hizo con cada uno de ustedes que está sentado en este momento o con cualquier persona que esté escuchando que haya puesto su corazón a Dios. Esa es la promesa. Entonces, ¿qué nos dice esa promesa? Que ustedes y yo somos como estrellas en el cielo. Cuando nosotros, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de acostarse un día o estar sentado un día y mirar al cielo. Yo recuerdo que cuando vivíamos en la casa anteriormente, a veces me paraba, las pocas veces que me paraba y todavía era de noche, salía y cuando veía me gustaba salir y ver al cielo, habían ciertas estrellas. Una estrella es algo que está en medio de la oscuridad. Eso es lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer. Algo que brilla en la oscuridad, que cuando todo es tiniebla hay un brillo, pero ese brillo no es de nosotros. Ese brillo es de Dios. Las estrellas no tienen brillo por sí solas, sino que ellas reflejan el brillo del sol. Es exactamente lo mismo que nosotros. Y solo somos como esa estrella que ilumina y puede guiar. Pero juntos también lo hacemos. Cuando nosotros vemos cómo se forman esas estrellas, guían. De esa forma se guiaban los barcos hace muchos años atrás. Nosotros somos eso. Nosotros juntos como iglesia somos eso. Somos llamados a estar juntos para guiar,
a las personas, ¿a dónde? A Dios. A Dios, porque Dios quiere que todos seamos salvos, pero Él no empuja a nadie a que lo sea. Él les da la oportunidad a cada una de las personas a que lo sea. Entonces, ¿a quién va dirigida esta carta nuevamente? Esta carta va dirigida a ustedes y a mí. A todos, a las 12 tribus de Israel en la dispersión. ¿Por qué en la dispersión? Santiago se encontraba en Jerusalén. Y cuando estaba en Jerusalén formándose la iglesia, la gente empezó a buscar y asesinar a todo aquel que dijera Jesucristo es el Salvador. La gente se fue de Jerusalén y vivieron como extranjeros en muchos lugares. Así como ustedes y yo. Nosotros estamos en un país que no fue el país que nos vio nacer, por así decirlo. Y por eso mismo, muchas veces pasamos ciertas cosas, ciertas complicaciones, ciertas molestias, no molestias, pero ciertas cosas, ¿verdad? Él está escribiendo esta carta precisamente a ellos, a nosotros. Por eso cuando la primera vez que yo leí este libro, que yo diría las 12 tribus de Israel dispersas, yo decía, esto es para mí. Yo me encontraba pensando que yo soy un extranjero en este país y yo soy un extranjero en este país conociendo de Dios. Esta carta es para mí. Entonces, ahora que Él nos da la introducción y nos dice para quién es la carta, ahora comienza la carta. ¿Y cómo comienza la carta? La carta comienza en Santiago 1, de 2 al 8. Yo voy a leer Santiago 1, de 2 al 8 y le puse como título a este fragmento las pruebas. ¿Por qué? Porque todos vamos a pasar por pruebas. La Biblia no dice que nos acerquemos a Dios para no tenerlas. Y cualquiera de ustedes que escuche a alguien decir esto, sepan que no es lo que dice la Biblia. Nosotros vamos a tener pruebas. La cosa es dónde nos vamos a afincar, dónde nos vamos a parar cuando estemos pasando por las pruebas, qué actitud vamos a tener nosotros cuando estemos pasando por las pruebas, pero todos vamos a tener pruebas. Y Santiago lo decía porque en ese entonces se creía que las personas que creían en Dios eran recompensadas. Entonces yo sigo a Dios, me aumentan las vacas, me aumentan los camellos, me aumentan por seguir a Dios. Cuando yo peco en contra de Dios, cuando hago las cosas malas, se me mueren las vacas, llega una sequía, se me mueren los camellos. Él está diciendo, no, de ahora en adelante, ese no es el pacto que ustedes tienen con Dios. Dios los ha cambiado completamente, ustedes son completamente nuevos. Todo es gracia. Nosotros no somos merecedores de lo que Dios hizo por nosotros, pero sin embargo Él lo hizo. Entonces, en este nuevo pacto en que nosotros nos encontramos, que es cuando ponemos nuestra confianza con Cristo Jesús, las cosas son un poco diferentes. Ustedes van a pasar por esas dificultades. Y comienza diciéndolo así, ahora sí lo voy a leer. Del 2 al 8 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Él, cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lado al otro. Vamos a detenernos en este pedazo. Lo primero que tenemos que ver es, yo recuerdo la primera vez que leí esto, de hecho creo que me senté y iba a los días de haber leído esto, iba sentado con Emily, no sé ni para dónde íbamos, para nada, pero yo iba sentado con Emily. Y yo iba hablando de este versículo con ella y yo le decía, yo no entiendo. ¿Cómo así que cuando estemos pasando en medio de las dificultades, hallemos gozo? ¿Cómo es posible que cuando yo estoy en el momento doloroso de mi vida, yo piense en gozo? Eso es algo como que pareciera incongruente, que pareciera como que no pega por ningún lado. Mas, sin embargo, Santiago, que le está escribiendo al grupo de gente que está pasando, por ejemplo, que está en un país en donde no sabe el idioma, que está hablando con una gente que no tiene casa,
que no tiene familia alrededor, que no conoce las costumbres de las personas, que no sabe cómo ganarse la vida, que está durmiendo en la calle, que perdió el trabajo, que él está hablando con este grupo de personas. Ese grupo de personas probablemente pasó cosas de las que nosotros o muchas personas han pasado cuando se van a otros países y él esté diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es como extraño pensar en esto. Pero lo que nosotros tenemos que recordar es quiénes somos nosotros. Déjenme contarles una historia de algo que me pasó a mí. Cuando yo tenía poco tiempo llegado a este país, como muchos inmigrantes, como muchos de los inmigrantes de este país, cuando yo llegué a mí me tocó hacer de todo. La diferencia es que muchas de las personas que vienen, o no muchas, pero algunas están acostumbradas ya a hacer de todo. Yo, mi primer trabajo lo hice cuando tenía 26 años de edad. Yo no trabajé, sino hasta que tuve 26 años de edad y el trabajo era dirigiendo la emergencia de un hospital. O sea, básicamente yo era el médico del hospital encargado en las noches y todo el mundo me decía, ¿qué dice? Sí, ok. Me traían comida, me traían café, todo eso. Cuando llego a este país recuerdo un día que estaba trabajando en lo que yo llamo una charcutería gigante. Era una fábrica de salchichas y embutidos y todo ese tipo de cosas. Y me tocaba entrar como a las 5:30, 6 de la mañana. Y ese día yo había entrado en la mañana, me metí en ese congelador gigante, salí a las 6:30 de la tarde, ya se estaba viendo el sol, llegué sin sol, me estaba viendo ya casi sin sol. Y voy caminando a mi carro y yo me veo con la ropa toda sucia, llena de comida. Y pensamientos empezaron a llegar a mi cabeza y me decían, qué perdedor eres, qué necesidad tienes de estar aquí. O sea, ¿realmente esto es lo que tú quieres? Puros pensamientos, eran como me estaban bombardeando la cabeza con ideas. Claro, yo iba como abatido, cansado, no vi el sol, no vi la luz en todo el día. Y todas estas cosas comenzaron a llegar a mi mente. Y cuando llego ya al carro, a abrir el carro, pienso, en este país conocí a Dios. En este país me hablaron de Dios. En este país abrí mi Biblia, me senté, la leí, me han explicado. En este país he visto personas que me han tratado como familia. En este país Dios ha sido bueno conmigo. A mí se me están olvidando muchas cosas, precisamente por esas vicisitudes de la vida. Y lo que está diciendo aquí Santiago es precisamente eso. Recordemos quiénes somos nosotros. Cuando estemos pasando en medio de eso, no nos enfoquemos solamente, no tengamos esa vista como que solamente en el problema. Miremos todo el alrededor. Sí, tenemos ese problema, pero ¿de qué nos está salvando Dios? ¿Cómo está trabajando Él en nuestras vidas? ¿Qué está haciendo Él por las personas que más amamos? Eso es lo que Él está diciendo. No se enfoquen solamente en el problema. Y de hecho, Él entiende que muchas veces vamos a pasar por problemas y no lo vamos a entender. Por eso es que después que Él dice que como que encontremos ese gozo mediante las dificultades, Él después dice, y si alguno de vosotros tiene falta de entendimiento, pídala a Dios, que Él da abundantemente sabiduría. Ahora, cuando estamos pasando por esa situación, si no entendemos por qué estamos pasando, y estamos a punto de decirle, Señor, tú te has olvidado de mí, pidamos entendimiento, pero lo que Él da es sabiduría. La sabiduría se describe como saber discernir entre el bien y el mal. Él no nos va a decir, bueno, mira, tú estás pasando por esto, por esto, por esto y por esto. No, probablemente nos vamos a morir y no lo vamos a entender. Él lo que nos va a decir es, esto es lo bueno, esto es lo malo. Haz esto que es lo bueno. Sabiduría. Y cuando pidamos, Él dice, pidámoslo con fe. Muchas veces nosotros pedimos a Dios y decimos, Él no nos escucha, pero realmente confiamos en Él. Realmente nosotros tenemos nuestra confianza en Él. Y eso es lo que Él dice. Si pedimos, Él va a estar ahí para nosotros. Pero confiemos, no creamos que si lo hacemos así como que, sí, Dios, ayúdame, pero yo igualito voy a hacer esto, pues no creo que me vaya a escuchar. Eso no va a pasar. No va a pasar porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe que muchas veces le pedimos y, ayúdeme, ore ahí por fulanito y así, yo confío que... Y en nuestro corazón está, nadie me está escuchando.
Él lo sabe. Y eso es lo que nos está diciendo precisamente Santiago. Ahora, otra cosa que tenemos que entender es cuando él habla de esas pruebas, de esas cosas malas que llegan. Esas son cosas que nosotros no planeábamos, no preveíamos y llegan a nosotros. Esas cosas pueden llegar a nosotros, uno, porque nosotros provocamos que esas cosas llegaran. Proverbios 5:22 dice, de sus propias inequidades será preso el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Muchas veces nosotros sabemos qué hacer y qué no hacer y decidimos ir en contracorriente. Decidimos, a pesar de que sabemos qué hacer, decidimos hacer lo contrario. Y eso atrae consecuencias. Eso traerá consecuencias. Y es lo que nos está diciendo la Biblia. Muchas veces nosotros nos encontramos en problemas simplemente porque nosotros nos metimos en esos problemas al desobedecer a Dios. Ahora, no es todo el tiempo así, porque muchas veces nosotros nos encontramos pasando circunstancias ajenas a nosotros. Muchas veces yo intento seguir a Dios, muchas veces yo rechazo todas las cosas que yo sé que no son de Dios y sin embargo pasan esas cosas. ¿Por qué? Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo que Juan nos está diciendo es, y esto es Jesucristo hablando, es que este mundo en el que nosotros vivimos tiene un príncipe, tiene un rey, tiene un Dios. Y no es precisamente el Dios de nosotros. El Dios de este mundo es el enemigo de Dios. Por ende, Él controla parte de este mundo. Él controla cosas de este mundo. Y muchas veces, incluso cuando nosotros intentamos seguir ahí al pie de la letra con Dios, más las cosas pasan. Miren los apóstoles. Cuando vemos la vida de los apóstoles, ¿qué estaban haciendo ellos contrario al plan de Dios en la vida de ellos? Probablemente no mucho. Pero miren todo lo que les pasó. Entonces, las circunstancias llegan de esas dos formas. O las acarreamos nosotros, o son circunstancias que simple y llanamente van a llegar por el mundo en el que vivimos. Ahora, hay una gran diferencia entre las personas que están pasando por mal y creen en Dios y las personas que están pasando por mal y no creen en Dios. Si nosotros vamos a Job 1, 7 al 10, miren lo que dice esto. Ahora, esto que voy a leer puede que les traiga más preguntas, después las podemos contestar, pero vamos a enfocarnos en un punto. Miren lo que dice. Y el Señor, este es Dios que está en el medio de toda la creación en el cielo y todos los seres espirituales se están reportando a Dios. Y dice, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que él tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Miren el punto al que les quiero dar. Yo sé que pueden haber muchas preguntas con esto y después lo podríamos analizar bien. Pero el punto que les quiero dar es aquí, es uno. Dios tiene la potestad de poner un cerco en la vida de cada uno de nosotros y absolutamente nada podría tocarnos. Acabo de decir que este mundo no le pertenece, entre comillas, a Dios, sino que está manejado por el enemigo de Dios y que por eso muchas cosas pasan, pero ahora les acabo de decir que Dios tiene la potestad de poner un cerco en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo dije ahora? Lo siguiente, cuando una persona que desconoce a Dios pasa por situaciones malas, también puede ser porque esa persona lo acarrió o porque el mundo en el que vive simplemente le pasa eso. Al desconocer de Dios, esta persona puede que no tenga ganancia alguna en una situación mala. El caso de nosotros es diferente, porque si pensamos en lo que yo acabo de decir, todas las cosas
que nos pasan están siendo supervisadas por Dios. Lo que quiere decir es que cada vez que yo paso por algo malo, yo puedo sentarme y decir, Señor, ¿qué tengo que aprender? Porque hay un propósito. No es random, no es de la nada, no es sin sentido. Hay un sentido, hay un propósito. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, en Cristo Jesús. Él ha puesto cerca sobre nosotros y si algo nos pasa a nosotros, Él lo va a permitir por algún motivo. Es una gran, gran diferencia. Ok. ¿Cómo vamos hasta acá? Esperemos que vamos claro. Recuerden que les dije que íbamos por puntos. No todo va a guiar al mismo lugar. Lo que quiere decir es que voy pasando por un lado, soltando cosas y voy siguiendo. ¿Ok? Entonces sigo. Santiago 1, 9 al 11. ¿Qué dice Santiago 1, 9 al 11? Dice, ok, ya va. Recordemos a quién le está escribiendo, ¿verdad? Ok. Santiago 1, 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Disculpen, estoy como... Ok. Ajá, y perece su hermosura y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a pensar lo que le está diciendo. Él está escribiendo a todos estos judíos que están en la dispersión. Ahora, lo que Santiago está haciendo acá es que él está nivelando las cosas. Y el título que yo le puse a este fragmento es Los estratos sociales del reino de Dios. Los estratos sociales del reino de Dios. Este fragmento nos dice que los pobres se gloríen cuando están siendo exaltados por Dios, pero que los ricos en su humillación hagan lo mismo. Los estratos sociales para nosotros funcionan de una forma. Entre más tenemos, entre más posesiones tenemos, más dinero, mejor trabajo, mejor estamos. Pero aquí Dios nos está diciendo que Él agarra estas dos condiciones a lo que nosotros llamamos estratos sociales y los nivela. Los nivela porque en el reino de Dios no hay estratos sociales. En el reino de Dios no hay estratos sociales. Todos somos iguales y lo vimos en el primer fragmento de Gálatas que yo leí. No hay ricos, no hay pobres, no hay esclavos, no hay libres, no hay hombres, no hay mujeres, no hay blancos, no hay negros. Todos somos iguales. Entonces Él nos nivela. Lo que Dios hizo conmigo en la historia que yo les acabo de narrar fue nivelarme. Cuando yo venía con mi estrato social de acá, porque yo no tenía necesidad de trabajar y cuando trabajé, pues trabajé en lo que trabajé. Siempre estuve bien, gracias a Dios mi familia pues me dio todo lo que yo necesitaba. Pero Dios vio en mi corazón que yo necesitaba algo de nivelación. Y eso fue lo que Él hizo. Él niveló mi corazón y me dio a entender que la persona que trabaja en esa charcutería de 12 horas todos los días es igual que el médico que trabaja en la clínica siendo servido por todas las personas. Yo no era más o menos para Dios por el estrato social que yo tenía aquí en la tierra. Yo no era más o menos, no. Para Dios todos somos iguales. Él me amó cuando yo estaba allá. Él me amó cuando yo estaba aquí. Él me ama no por el estrato social, porque no hay estratos sociales en el reino de Dios. Él me ama por quien yo soy. Esto es algo que a veces crea confusión porque muchas personas piensan que, entonces ser rico es malo. Y utilizan versículos como este, o utilizan versículos como cuando Jesucristo dice que más fácil pasa el camello por el ojo de un alfiler que un rico al cielo. Pero lo que la Biblia realmente habla del dinero no es que el dinero como tal es malo, y eso una vez lo hablamos acá también. Es el corazón de la persona cuando lo posee. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando medicina, el hospital quedaba al lado de una iglesia. Y yo llegué a dar catecismo en esa iglesia. Cuando yo trabajaba en ese hospital, yo manejaba un carro del año, podríamos decir.
Y esa iglesia estaba rodeada de una zona que era una zona humilde. Cuando yo comienzo a dar catecismo en esa iglesia, muchos de los niños comenzaban a invitarme a sus casas o teníamos eventos que eran dentro de la comunidad. Cuando yo entraba a esa comunidad y yo veía esas casas, yo decía, wow, yo me sentía rico. Yo decía, wow, es mucho lo que yo tengo en comparación. Y esa gente del mismo modo me veía a mí y pensaban que yo era rico cuando llegaba manejando un carro del año. Y un día sentado escuchando una misa, leen ese versículo bíblico y dicen, más fácil pasa el camello por el ojo del alfiler que el rico al cielo. Y yo acababa de sentirme rico y yo decía, pero ¿y qué culpa tengo yo? Y entonces no voy porque tengo el carro y porque me dieron... ¿Yo qué hice? ¿Verdad? Yo no entendía. Pero cuando iba a las casas de estas personas, vi algo que me llamó la atención porque no estaba acostumbrado a eso. Esas personas que no tenían absolutamente nada, sacaban las mejores cosas que tenían para ofrecérmelas a mí. Si esas personas estaban tomando agua, ellos me ofrecían jugo. Me ofrecían lo mejor. Si esas personas estaban pasando hambre, me ofrecían lo mejor que tenían en la nevera y me lo daban a mí, así después ellos se quedaban sin nada. Mientras que lo que yo estaba acostumbrado era que en nuestras reuniones sociales nosotros dábamos, pero lo mejor era para nosotros. Cuando nosotros picábamos la carne, el mejor pedazo de carne se queda aquí, en el grupito que lo cocinó, aquí. Y el cuerito mándaselo para allá para la gente. Eso es la forma como nosotros pensamos en estratos sociales. Lo mejor es para mí. ¿Por qué? Porque mi estrato social es superior. Pero las personas que no tienen, piensan, yo doy de lo mejor que tengo para ellos. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¿Qué diferencia hay en una persona pobre de espíritu? Porque podemos tener muchísimo dinero en el banco y todavía ser pobres de espíritu. Por eso digo, no es el dinero lo que está mal, sino el corazón de la persona que lo posee al olvidar que no es el dinero que lo sostiene, no es el dinero que lo guarda, no es el dinero quien lo respalda, no es el dinero que lo salva, es Dios. Porque ¿cuántas son las personas que tienen todo y cuando les llega la enfermedad dicen, ¿de qué me sirve? He leído de casos de CEOs de compañías, de personas que tienen mucho dinero y de repente les da una enfermedad al hijo, a ellos, y dicen, ellos mismos dicen, en ese momento entendí que el dinero no podía hacer nada, que me maté toda mi vida para obtener algo que yo pensé que me iba a dar la seguridad que quería y no estoy seguro. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y Jesucristo, yo no sé cuánto tiempo voy, pensé que esto iba a ser corto, pero creo que se me está yendo un poquito de las manos. Pero miren cómo lo pone Jesucristo. Jesucristo es, mi mente hace así como el emoji ese que se explota la mentecita cuando yo leo las cosas que dice Jesucristo. Pero miren lo que dice Jesucristo en Lucas 6, 20 al 26. Dice, Jesús miró a sus discípulos y les dijo, dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Esto lo dice Lucas, pero en Mateo dice, dichosos los pobres de espíritu. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? No es acerca del dinero, es acerca del corazón de nosotros. Y él está diciendo, de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán saciados. Dichosos ustedes los que lloran, pues reirán. Dichosos ustedes los que a la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrese mucho, llénense de gozo ese día, porque ustedes recibirán un premio en el cielo. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Estamos buscando recibir un premio en la tierra o está puesta nuestra mirada en el premio que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y miren después cómo continúa esto. Dice, ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de tristeza.
ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían con los antepasados, así hacían sus antepasados con los falsos profetas. Dios va a nivelar las cosas. A Dios no se le escapa de las manos que mi hijo aquí nació en los Estados Unidos es rico en comparación del niño que nació en Zambia, en Sierra León. A él no se le escapa nada. Todo va a ser nivelado un día. Y eso es exactamente lo que nos está diciendo Santiago. Ok, sigo caminando. No sé cuánto tiempo, ya creo que perdí sí, es difícil en el sentido de que a veces yo llego, ok, este es el punto, pero como ahora es seguido, ok, vamos a leer el último punto. Tengo muchas cosas escritas, pero eso probablemente no dure 4 semanas, no sé, pero bueno. Ok, entonces pasamos de a quién va esto, a los problemas y a explicar esto de que no existen, ¿verdad? Las razas, los niveles sociales en el reino de los cielos, a las tentaciones. Él hace una conexión entre los problemas externos y los problemas internos. Las tentaciones, y ahorita lo vamos a ver, no están afuera. Las tentaciones están acá y acá. Las tentaciones vienen de adentro. Miren lo que dice Santiago. Santiago 1, 12 al 18. Bienaventurado el varón que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que lo aman. Todos vamos a ser tentados de alguna forma u otra. De alguna manera o de otra forma, todos vamos a ser tentados. Y Dios lo sabe y nos lo está dejando saber a nosotros. Ahora, cuando nosotros buscamos la palabra tentación, ¿qué es la tentación? En el diccionario dice, impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Okay. Un impulso de agarrar algo que si lo agarramos, de alguna forma u otra, va a ser inconveniente para nosotros. La otra definición que ofrece el diccionario es persona, cosa o situación que atraen de forma irresistible. Esas son las dos definiciones que trae. Pero cuando lo vemos en la Biblia nos pone ejemplos de exactamente qué es ese pecado. Y nos pone ejemplo Caín y Abel, ya lo nombró el pastor. Caín y Abel. Dios le dice, todos sabemos la historia de que Caín mató a Abel. Cuando Caín tenía ese rencor en su corazón, Dios le dice, el pecado está tocando a tu puerta, resiste. Pero él no pudo resistir y mató a su hermano. Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, pero eso es un caso extremo. Yo la verdad es que soy incapaz de matar a alguien. Y puede que todos o muchos tengan razón en eso. Pero recordemos a Jesucristo. Jesucristo nos aclara las cosas a nosotros. Él nos dice, asesinar a alguien no es agarrar el cuchillo o la pistola. Si sientes odio en tu corazón por una persona, la estás asesinando, estás cometiendo homicidio en tu corazón. Entonces, esa tentación es cuando una persona hace algo, por así decirlo en este caso, cuando una persona hace algo y empezamos a llenarnos de rabia, ahí se está consumando esa tentación y se está transformando de tentación a pecado. La tentación es el deseo de pecar. La tentación es el punto en el cual nosotros podemos decir, no, me escapo, yo me voy de aquí. O caigo y hago lo que me está empujando a hacer ese deseo. Eso es la tentación. Es diferente también que el pecado. Es como que lo que le precede, por así decirlo, al pecado. El caso de David, el rey David. El rey David estaba en su casa, abre las ventanas de su casa y ve a una mujer en la otra ventana bañándose. Tentación, quiero seguir viendo a esta mujer. ¿Sigo o no sigo? ¿Qué hizo él? Sigo. Tentación,
pecado. Siguió viendo a la mujer. La cosa es que esto que acabamos de decir es lo que ya dijimos que acarrea el problema, ¿verdad? Y miren cómo lo continúa Santiago. Él dice, cuando... No, este no es el que quería leer, este pedacito es el que quiero leer. Ok, entonces la concupiscencia, esto es el deseo, la concupiscencia es el deseo, o sea, la tentación. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miren, o sea, lo que yo quiero que, vamos allá a finalizar, pero lo que quiero que vean es esta secuencia de hechos. Lo primero es que cada uno de nosotros va a ser tentado, va a tener un deseo en el corazón de hacer algo. Si caemos en ese deseo, llegamos al pecado. El problema es que cuando se comete el pecado viene la consecuencia. Santiago lo explica de la forma de un parto. Y a mí me encanta esto, la primera vez que lo leí dije, wow, porque yo he atendido partos. Cuando uno atiende un parto, uno tiene una mamá que está pasando por esos dolores. Cuando ese bebé dice, ¡guau! Y llora por primera vez, todo se olvida y hay amor. Todo es maravilloso en ese momento. El dolor, todo es maravilloso en ese momento. Pero ¿qué pasa si cuando el bebé sale no hay ¡guau! El dolor, la cara de esas mujeres que pasan por eso, es indescriptible. A mí me tocó un par de veces ver esto en los hospitales. De la misma forma describe Santiago al pecado. En el momento en que nosotros estamos teniendo el deseo de hacerlo, sentimos gozo, ya quiero que salga, ya quiero que salga. Así como cuando la mujer está, ya quiero que salga el bebé, ya quiero que salga, ese mismo deseo de ya. Pero cuando se consuma y vemos la consecuencia, es tragedia. Es wow, qué horrible. ¿Cómo pude hacer esto? Muerte. Esto es lo que Santiago nos describe como tentación y pecado. Y la forma como lo ilustra me parece que es magnífica. Ahora, en esto, cuando él habla de esto, él pone un punto que tiene que quedar claro. Él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, de sus propios deseos. El mal, desafortunadamente, está en el corazón de cada uno de nosotros. Lo bueno es que hay un antídoto, hay un remedio, hay una solución y se llama Cristo Jesús. Porque cuando caminamos con Él diariamente, Él lava nuestras vestiduras, nos lava a nosotros. Y Él agarra un cincel y un martillo y empieza a moldear nuestros corazones hasta que quita todo lo que es como una piedra y deja solamente el corazón de carne. Entonces, ya lo voy a dejar hasta acá. Todavía tengo muchas cosas aquí, pero ya lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a orar. Y lo que quiero que hagamos con esta serie de prédicas es que no solamente escuchemos, y eso lo tengo acá, lo vamos a decir, lo vamos a ver la semana que viene, pero esto no es para que nosotros escuchemos y digamos, oh sí, eso es cierto. Oh sí, eso es cierto. Esto es para que nosotros escuchemos, entendamos cómo funciona el mundo espiritual, porque nosotros vemos el mundo material, sabemos cómo funciona todo. El mundo espiritual es lo que nosotros tenemos que entender. Entendamos cómo funciona el mundo espiritual y obremos de acuerdo a eso. ¿Ok? Padre nuestro, Señor, te doy infinitas gracias, Señor, por lo que tú acabas de hacer. Te doy gracias, Señor, porque tú eres perfecto, Señor. Tú eres maravilloso, Dios mío. Te doy gracias por lo que acabas de decir, Señor, a través de
usándome a mí, Señor. Te doy gracias porque siempre pido, Dios mío, que yo sea solamente como un megáfono y que tú seas el que está hablando, Señor. Te pido, Dios mío, por el corazón de cada una de las personas que está aquí hoy y el corazón de todas las personas que acaban de ver y escuchado esto que yo acabo de decir, Dios mío, que tú acabas de decir, Señor. Ayúdanos a entender el mundo espiritual, Señor, para que podamos caminar cercamente contigo, Dios mío, y tú puedas transformar nuestro corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.